Vale, pues ya estamos. Vale. Entonces, una aclaración importante es tener en cuenta que estamos hablando de una simbología, de una visión que Blavatsky nos ha transmitido en base a la literatura del libro del Xian, ese famosísimo y antiquísimo libro, que ella tuvo acceso y que a pesar de que decían que no existía, aparentemente en el momento en que le criticaban medio mundo, pues posteriormente apareció en uno de los monasterios en el Tíbet. Entonces, siempre les voy a pedir que tengamos un criterio para aquello que yo recuerdo bien cuando decían en el monasterio este que fui de los budistas en Nepal, si hay algo que no le parezca, que les cueste trabajo entender o que entre en colisión con su manera de ver las cosas, porque en este momento no lo ve de otra forma, déjelo por ahí, no lo rechace, ¿sí? Todos tenemos un marco de referencia y el problema del marco de referencia es que si no tiene la información nueva en mi marco, yo lo rechazo automáticamente, no lo dejo entrar. Un estudiante y un buscador serio toma esa parte que le parece, vamos a decir, diferente al contexto que tiene, lo pone por ahí y lo investiga con el tiempo. No lo rechazamos de entrada. Entonces, para aquellos que vean algunos de los conceptos que estamos estudiando, no solo ahorita, sino hace varias sesiones y las que veamos en el futuro, tengamos un criterio más o menos parecido, ¿sí? Tampoco yo dicto una clase o dicto un tema que sea la verdad de aquella interpretación que encontramos en la doctrina. Yo soy un estudiante como ustedes y trato de compartir los estudios que tenemos. O sea, aquel que no esté de acuerdo, pues no está de acuerdo, totalmente respetable su punto de vista y seguimos adelante en nuestros estudios, ¿sí? Entonces, con ese criterio, pues no queremos polémicas, o bueno, por lo menos yo no admitiré polémicas, si es así, es asado, bueno, pues está bien, tiene su punto de vista, si no hay una manera de llegar a una aclaración, pues lo dejamos así. Es importante que lo veamos de esta manera, para evitar gastos de energía y además nos desviamos del tema y nos distorsionamos un poco el ambiente que se va creando con este estudio. Voy a cerrar ahorita las entradas porque creo que no hay, bueno, veré más tarde, déjenme moverlo para que no me estorbe. Bueno, vamos a hacer nuestro, en silencio, cada quien va a leer, yo lo voy a ir mencionando y cada quien lo va a ir meditando y repitiendo si lo desea hacer. Nuestra dedicación. Oh, tu sol dorado de esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, pueda ver el camino ante nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección, estimulado por tu propia luz radiante. Así sea. Gracias. Ya saben ustedes vamos a decir, la estructura. Se van a presentar algunas imágenes con material y después si se abre para alguna pregunta, aclaración o comentario que pudiera hacerse, seamos breves, no hablemos al mismo tiempo, son las únicas recomendaciones que podemos hacer. Bien, les habíamos dado la semana pasada un material de lectura, ¿se acuerdan? De la sección cuarta, sobre el mito de los ángeles caídos y sus varios aspectos al espíritu del mal y quién es, qué es. No eran muchas páginas, fueron creo que 5, salvo que creo que después, no sé si Nuria mandó completo el capítulo.
Yo aquí he entresacado algunos párrafos y podemos al final, no, es una selección que hice pequeña y al final podemos hacer algún comentario en caso de que alguien lo desee hacer. Dice, pero los ocultistas que consideran a la naturaleza física como un haz de las más variadas ilusiones en el plano de la percepción engañosas, que reconocen en cada dolor y sufrimiento solo las angustias necesarias de la procreación incesante, una serie de grados hacia una perfectibilidad siempre creciente, visible en la influencia silenciosa del infalible karma o naturaleza abstracta. Los ocultistas, repetimos, ven a la Gran Madre desde un punto de vista distinto. Desgraciados de aquellos que viven sin sufrir. Ese es muy interesante punto. Desgraciados aquellos que viven sin sufrir. La paralización y la muerte es el porvenir de todos los que vegetan sin cambio. ¿Y cómo puede haber un cambio para mejorar sin el sufrimiento proporcionado en el grado precedente? Pregunta importante y que nos lleva a recordar también el maestro KH en un pequeño librito que se le asume que él lo escribió cuando él estaba en Inglaterra y conoció a Madame Blavatsky. Él decía que el ser humano ha salido de esa indolencia e inmovilidad a través del sufrimiento. La mente ha ido despertando a través de las experiencias y que la única forma que se ha encontrado ante una indiferencia total, si no lo hubiera, es que sufra para poder vencer ese sufrimiento y encontrar nuevos cauces. No son aquellos que han aprendido a conocer el valor engañoso de las esperanzas terrestres y los ilusorios atractivos de la naturaleza externa, los únicos destinados a resolver los grandes problemas de la vida, el dolor y la muerte. Solo los que han sufrido, han padecido, se han caído, se han levantado, se han vuelto a caer y se han vuelto a levantar, son los que cada vez tienen más capacidad de poder entender y penetrar y comprender esta ilusoria atractivo del mundo. Hace rato yo repasaba algunos pasajes de Luz en el Sendero. Y por supuesto, de repente... ¿Cómo estás? Están entrando y el problema está en que cuando entran hay que volver a decirles, chicos, guarden silencio. Vale, ya los volvimos a silenciar. Luz en el Sendero lo dice claramente, tarde o temprano, el anhelo por vivir, el deseo de vida se tiene que ir disolviendo. Hablo de un estudiante, de un buscador serio ya comprometido. No significa que no sienta, significa que ya no necesita ni desea volver a encarnar, aunque lo haga después para servir. Esa fuerza que a nosotros nos impulsa a vivir, ese deseo de experimentar en el plano material, está muy ligado a las experiencias de sensibilidad, de sensaciones, de percepciones, de pasiones, de aspectos que este mundo nos permite experimentar. Entonces eso se tiene que agotar tarde o temprano. Mucha gente dirá, entonces, ¿para qué? No, tenemos que pasar por el proceso para despertar de todo y aquellos aspectos, porque mientras estemos aferrados a las encarnaciones, a estar en este mundo, hay que experimentarlo, no hay otra. Pero tarde o temprano soltaremos. Y si volvemos como estudiantes, estoy dejando entrar aquí a algún otro que se nos mete. Vale, perdón. Lo hacemos voluntariamente porque, dice Luz en el Sendero, porque oímos el grito de dolor de la humanidad. Es muy diferente retornar para servir que volver para volver a extasiarnos con la sensación de la experiencia humana. Si nuestros filósofos modernos precedidos por los sabios medievales se han apropiado más de una idea fundamental de la antigüedad, los teólogos han construido por completo su Dios y sus arcángeles
su Satán y sus ángeles, juntamente con el logos y los acompañamientos con los dramatis personae de los antiguos panteones paganos. Aquí Blavatsky cambia, pasa de decir que el sufrimiento es el gran lector, el gran instructor, y nos viene a decir acá que todo lo que se ha movido a través del bien y del mal y todos los demonios que se han construido han sido, por supuesto, tomados de las antiguas tradiciones, entre comillas, llamadas paganas. Una de sus proezas más censurables en este particular fue la transformación del divino alter ego en el, o sea, el divino Luzbel, el más brillante de todos los ángeles, vamos a decir, o de los arcángeles, en el grotesco Satán de su teología. O sea, lo transformaron en el Satán de la teología. Como toda la filosofía del problema del mal depende de la comprensión exacta de la constitución del ser interno de la naturaleza y del hombre. Ahí está la clave de la cuestión del mal y del bien. No en una entidad ni en una jerarquía de entidades a las que los hemos pasado de suras a asuras, como hemos estado estudiando. Los hemos convertido en demonios cuando realmente gracias a ellos tenemos la mente y la conciencia. De lo divino en lo animal y por lo tanto también la exactitud de todo sistema según se expone en estas páginas respecto a la corona de la evolución, el hombre. Nunca serán bastante todas las precauciones que tomemos contra los subterfugios teológicos. Esto de alguna forma nos pone un poco, digámoslo así, por un lado, nos hace ver la necesidad del tema del sufrimiento como parte importante para superar lo animalesco de nuestra naturaleza inferior y despertarnos a nuestra verdadera identidad divina. Y por otro lado, Blavatsky dice, la creación del bien y del mal, como se ha desarrollado, como se ha, vamos a decir, dogmatizado en los cánones de algunas tradiciones religiosas, se debe a la manipulación que se hizo de los mitos y doctrinas antiguas y adaptadas por cuestiones, vamos a decir, de intereses teológicos. Bien, aquí me gustaría que si alguien tiene un comentario, este tema da para mucho, pero puede abrir su micrófono y hacer la pregunta si lo desea. Isaac, ¿a qué se refiere en ese párrafo que tú has leído 2 o 3 diapositivas antes, donde dice aquellos que no sufren? ¿Hay alguien que no sufra? Dice, desgraciados de aquellos que viven sin sufrir. Sí, los que quieren pasar inadvertidos. ¿Te acuerdas que hay en la doctrina, bueno, yo recuerdo en la obra de Dante, la Divina Comedia, que hay un lugar se puede decir, a la entrada de los infiernos, que es la entrada de los que nunca se quisieron comprometer, ni se quisieron arriesgar a nada para no sufrir, para no tener ningún problema. Los llamados tibios, ¿sí? Eso Los es. que ni fu ni fa. Entonces dice Dante, no los puedo meter en el infierno porque no fueron malos, pero tampoco pueden estar en el cielo porque tampoco fueron buenos. Entonces le hicimos un lugarcito a la entrada del infierno. Es muy interesante el punto porque nos da a entender que cuando nosotros no nos mojamos, aunque sea para el mal, no tenemos una posibilidad de esperanza para poder realizarnos como seres. La idea no es quedarse indiferente y evitándolo todo, ni pasar inadvertido de nada y ser como invisible para la sociedad para no meterme en ningún problema. No, al contrario, hay que dar el paso, comprometernos y comprometernos con nosotros mismos en los ideales que profesamos. Isaac. Sí. ¿No será esto también para entender la necesidad en el momento evolutivo que estamos nosotros del sufrimiento? Porque es lo único que nos mueve. Sí. Porque yo estoy con Carmen, es que es muy difícil decir, mira, yo no voy a sufrir más. Pues no sé si la vida me va a dejar o no me va a dejar, ¿sabes?
Sí, sí, tiene que ver con una serie de... Pero el evitar, esto para mí está más dirigido a aquel que quiere evitar sufrir, ¿sí? Sí, el que quiere pasar de no tener sufrimiento y seguir con el placer, su espacio de confort y nada de ese tipo de Vale. experiencias. A eso se refiere. Sí, Isaac, podría ser, hay una patología en psicología de personas que no tienen sentimientos, digamos, que no pueden sentir, sí, sí, sí. ni para bien ni para mal. Es como, ¿no? Sí. Hay esto, ¿por qué es esta situación? ¿Puede ser alguno de estos individuos? Mira, es difícil saberlo. Acuérdate que cuando una persona tiene esa patología, vamos a llamarlo así, pues viene por condiciones kármicas, ¿no? Lo hereda del pasado, porque la mayor parte del modelete que todos traemos es o percibimos el sufrimiento o el disfrute, el placer, ¿no? Y la poca felicidad, si queremos llamarla, que podemos encontrar en algún momento, que casi es raquítica, porque la mayor parte de las experiencias van más en la línea de despertarnos a lecciones que necesitamos aprender. Pero es probable que en ese sentido haya una gran indiferencia. Está también un poco relacionado con estos seres que no sienten, los psicóticos, digo, los... Los desalmados, Isaac. Los desalmados, sociópatas. Los sociópatas, sí, sí. los sociópatas, que no tienen ningún sentimiento de culpabilidad, aunque dañen y maten y hagan de todo. O sea, como que hay un bloqueo emocional en muchos casos, y ese bloqueo quizá inicia con la persona que, aún sintiendo, evita a como dé lugar cualquier necesidad de enfrentar pues, un obstáculo, sufrimiento. Difícil para la mayoría, pero hay personas que pueden tener recursos y pueden evitar hasta donde pueden las experiencias de dolor. Creo que ahí se pierde la gran oportunidad de crecer. Es el modelo que nos tocó. La naturaleza utiliza en este universo ese modelo. No quiere decir que siempre vamos a sufrir, pero por lo menos mientras no somos capaces de discernir y de darnos cuenta, seguiremos sufriendo en carne propia. Y quizá después, cuando veamos el problema en otra persona, diremos, eso no lo voy a hacer porque no quiero sufrir. Habremos dado un paso importante. Isaac. Sí. Pero no es la personalidad en realidad quien sufre, porque en la medida en que uno va superando los diferentes obstáculos, el sufrimiento viene porque la personalidad no quiere desaparecer. ¿No está relacionado con eso, quizás, el sufrimiento? No, bueno, si hablamos de sufrimiento es la personalidad, porque la parte superior no sufre. Bueno, el alma también llega a sufrir cuando ve que la parte inferior es comete demasiados. Bueno, es lo que yo he estado analizando en algunas obras. Dice, no pasa inadvertida para el yo superior las atrocidades que pueda cometer el individuo como personalidad. ¿Sí? Entonces, hay quizá un compartir con algo que no puede hacer más que influir en nosotros y que como nosotros no deseamos ser influidos, cometemos tropelías a costa de sufrimiento de mucha gente. Pero sí, el que sufre es la personalidad. La parte más elevada no sufre. Eso estamos de acuerdo contigo. Sí, en la obra, perdón, en la obra de Blavatsky ella misma dice que ese ego con mayúscula, ahí en el campo causal, sí, es el que es responsable de todo lo que hacen o no hacen sus personalidades consecutivas. Y claro, esta es una cuestión importante a considerar. El pasar por ambos polos de opuestos es una necesidad evolutiva porque sin ello, pero no se hace en una encarnación ni en 4, eso son cientos, ¿no? Sí. Sin pasar por ambos polos de opuestos no se puede desarrollar la conciencia. De ahí que esos tibios no sirven. Sí, está muy bien explicado la metáfora, ¿verdad?, que encontramos, que los tibios son arrojados porque sí, no hacen nada.
Pero lo de la enfermedad es otro asunto, es otra historia. Eso es kármico, ¿sí? Sí. Bueno, ¿les Quizá parece? un par de cosas. Sí, Un Enrique. par de cosas mientras sigues espantando la mosca esa que estás espantando. Sí, es que me está aquí distrayendo. No, de lo que comentaba Carmen hace un momento hay un trastorno que se llama anestesia afectiva y con la anestesia no puedes reconocer lo que sientes. Sí lo sientes, pero no lo puedes reconocer. Luego, todos tenemos la capacidad de hacer, por ejemplo, le preguntaron una vez a Woody Allen, que representa el pensamiento occidental, que qué pensaba hacer cuando viniera a visitarlo la muerte, dice. Bueno, cuando venga a visitarme yo preferiría estar en otro lado, dice, de broma. Pero en realidad tratamos de atajar el sufrimiento que merecemos por el sufrimiento que hemos causado. Buscamos siempre la manera de minimizarlo, desplazarlo, y afectamos el karma. Y luego el karma vuelve con más dureza. Sí. Entonces yo creo que a eso se refiere Blavatsky, es algo así como el ser humano típico que quiere hacer el mal sin recibir la consecuencia del mal que ha hecho. Yo creo que de ese es el que está hablando ahí, pero bueno, como ella es muy escueta a veces en los párrafos, da mucho a especular exactamente a qué se está refiriendo, pero como que el corazón de la idea es esa, que pobres de los que no asumen el sufrimiento que merecen, que se hacen a un lado, que lo minimizan, que lo disminuyen o que le dan la vuelta o los que se lo pasan a otro. Pero yo creo que aquí podría haber un enorme debate, o sea, realmente sí lo hacemos. Y te acuerdas que en la India la gente no lo hace, viene la calamidad y la asumen, porque están educados de esa manera, por lo tanto cierran el círculo. Bueno, perdón, era nada más una... No, está bien, porque yo recuerdo también ese tema de que mientras uno evita la experiencia dolorosa que uno tiene que vivir, vamos a decir que de momento se suspende la acción, pero volverá más fuerte. Y eso es una de las cosas que a veces no consideramos. Después de algo que teníamos que vivir con cierto peso, y lo evitamos porque estamos acostumbrados al espacio de confort y yo no quiero moverme y no quiero ir a hacer esto y el otro, después vendrá una experiencia más fuerte, quizá el triple de lo que iba yo a vivir, solamente porque evité la primera, porque la lección era necesaria que yo la viviera. Eso no lo deberíamos hacer a un lado, lo deberíamos considerar y no evitar, como todos lo hacemos, y como dice Enrique, es muy fácil brincarnos la experiencia. Pero este pasaje que les mandé era para más o menos que ustedes vieran algo del tema de por qué Blavatsky insiste mucho en que ha sido una creación de convertir a Luzbel o al lucero de la mañana, a la jerarquía que nos dio la mente, convertirlo en el Satán, simplemente porque se quedaron atrás, no quisieron crear, etcétera, etcétera, no quisieron entrar cuando se tenían que hacerlo, etcétera. O sea, toda una estructura generada, y ella explica en ese capítulo del 4º tomo de la doctrina secreta, las ideas que ella tiene respecto al bien y al mal y por qué se ha generado como se generó, ¿no? Y eso hace que la mente, después de 2000 años que se nos ha inculcado, pues que nosotros nos imaginemos cosas que son una fantasía, entre comillas, pero que dice, el peor enemigo que tenemos y que es el verdadero demonio es la mente del ser humano, de la personalidad. Esa mente que es ambiciosa, que crea entidades mentalmente, se crean mentalmente entidades de envidia, de locura, de asesinato, de crímenes. Esos son los peligros, no las entidades ni las jerarquías a las que ella se refiere en el capítulo que se les envió de lectura y que trata de defender a las jerarquías que nos dieron la mente. ¿Les parece que prosigamos? Bien. Vamos a entrar a la Shloka 28. Dice, de las gotas del sudor, del residuo de la sustancia, material procedente de los cuerpos muertos de los hombres y animales de la rueda anterior. Cuando habla de la rueda anterior, estamos hablando de la tercera ronda, ¿sí? Acuérdense. Y del polvo desechado fueron producidos los primeros animales de la cuarta ronda. ¿Sí? Vuelvo a repetir.
de las gotas de sudor del residuo de la sustancia, material procedente de los cuerpos muertos de hombres y animales de la rueda anterior, o sea, de la tercera ronda, los sobrantes, y del polvo desechado, fueron producidos los primeros animales de la cuarta. Antes de que, vamos a decir, cuando el hombre fue emanado por los pitris lunares, esos animales ya estaban ahí. Y esto es un punto interesante a ver. La doctrina oculta sostiene que en esta ronda los mamíferos fueron obra de la evolución posterior al hombre. La evolución procede por ciclos. El gran ciclo manvantárico de 7 rondas, al principiar en la primera ronda con el mineral, vegetal y animal, conduce a su obra evolucionaria en el arco descendente a un punto muerto en la mitad de la cuarta raza, al final de la primera mitad de la cuarta ronda. Este punto es necesario que lo veamos en este diagrama, ¿sí? Ustedes, bueno, más o menos lo traté de hacer. Primera raza, ¿sí? Recuerden los emanados por los pitris lunares, emanaron su cuerpo astral. Segunda raza se formó por la primera raza, se sumergió en la segunda raza, o sea, emanó a la segunda raza y desapareció. No murieron, desaparecieron en la segunda raza. Más material, sí, la segunda raza. Y al final de la segunda raza empezaron a surgir no solamente la generación por las gotas de sudor que emanaban de los cuerpos, sino también los andróginos. Tercera raza, ya sabemos, los androginia y de varias formas de reproducción, pasando incluso por lo que vimos la sesión anterior del Kriya Shakti, la creación por voluntad de los que serían los antecedores de los Mahatmas y Arhats de las épocas posteriores, más la formación de los, o sea, de la segunda raza a la tercera raza aparecieron los producidos por el sudor. De ahí nacieron los hermafroditas por el huevo. Y después, a partir de la mitad de la tercera raza, vino la entrada de la mente. Los manasaputras nos dieron, o entraron en los vehículos, o nos dieron su reflejo de la mente, activaron la mente en una parte de la tercera raza. Para la cuarta raza, ya la mente, ya estaban los cuerpos más o menos, seguían siendo gigantes, pero tenían ya condiciones como las nuestras, no más que de grandes tamaños. Y a la mitad del punto medio, ¿sí? Aquí señalo en la mitad de la cuarta raza, es el punto de inflexión que vuelve entonces el espíritu que se había sumergido en la materia, ahora vuelve el espíritu a irse desprendiendo de la materia. Ya en nuestra quinta raza es mucho más sutil la parte material. Se decía que la cuarta raza, en alguna de sus subrazas, tenían tan gruesa la piel los que eran humanos en aquel momento, que no podían ser, vamos a decir, un puñal no penetraba la piel. Era tan dura debido a la densidad de la materia a la que se llegó en ese momento. Pero a partir de la quinta raza nos hemos vuelto a ser más sutiles, si queremos llamarlo así. Y seguirá este proceso a través de la sexta hasta llegar a la séptima, donde dice, en un pasaje que vamos a ver a continuación, donde el espíritu estará liberado de la materia. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el proceso inverso. Primero nos hemos sumergido en la materia y después la vamos a abandonar. Y esto es muy, muy importante que lo podamos entender. Es pues en nuestra Tierra, la cuarta esfera y la inferior a todas y en la presente ronda, donde se ha llegado a ese punto medio que acabo de señalarles.
Y puesto que la mónada ha pasado después de su primera inmentalización en el globo A, o sea, pasó por los mundos minerales, vegetales y animales en cada uno de los grados de los 3 estados de la materia, excepto en el último grado del estado tercero sólido, que es el que va a tener cuando entre a la cuarta ronda. Después de nuestra Tierra y la presente Sí, ronda ha el llegado punto, a este punto medio. perdón, si Ah, alguien... no, ah, Amaya, por favor, cierra tu micrófono. Gracias. Entonces, se alcanza el punto más denso sólido a la parte media de la cuarta raza, como aquí se dice. Sí. Es completamente lógico y natural que el principio de la cuarta ronda, en el globo D, el hombre fuese el primero en aparecer. Así como también en su constitución fuese de la materia más tenue, compatible con la objetividad del planeta. Diciéndolo aún más claro, si la mónada principia su ciclo de encarnaciones, aquí vuelve a repetir Blavatsky, por los 3 reinos objetivos en la línea curva descendente de la que vimos, tiene igualmente que entrar como hombre de un modo necesario en la línea curva reascendente de la esfera. En el arco descendente es lo espiritual lo que gradualmente se transforma en lo material, y en la línea media de la base, el espíritu y la materia se equilibran en el hombre, cuarta ronda a la mitad, cuarta raza, la raza Atlante, a la mitad. En el arco ascendente, el espíritu vuelve a afirmarse lentamente a costa de lo físico, o sea, de la materia, de modo que al final de la séptima raza, de la séptima ronda, la mónada se verá libre de toda la materia y de todas sus cualidades como la estaba en el principio, pero habrá ganado además la experiencia y la sabiduría, el fruto de todas sus vidas personales sin sus maldades y tentaciones. Me gustaría, si quiere alguien hacer alguna pregunta, comentario, etcétera. Isaac, en este diagrama que has incluido aquí, Sí. se contemplan los reinos inferiores, más denso, mineral, vegetal, humano y tal. Hay una parte que no la veo porque tengo las imágenes por medio, pero se contemplan también los aspectos superiores, es decir, la mónada, Atma, Buddhi, Manas, y luego en el reascenso hasta regresar a su punto de partida. En cambio, en el diagrama que has puesto en la diapositiva número 11, ahí no se contempla y ahí los globos están muy raros. ¿Aquí? Sí. Bueno, esto nomás lo saqué para que más o menos se acordaran de las esferas. No sabes tú las maramas que tengo que hacer para encontrar imágenes que se empaten con lo que dice el pasaje. Esto lo saqué sabiendo que había ahí algo, pero que más o menos, porque hay un montón de diagramas en donde ponen a Marte y a Mercurio ahí juntos. Eso se han de descartar totalmente, pero Pues este sí. que has puesto aquí tampoco es correcto. Isaac, ¿puedo decir una cosa? Sí. En el tomo 3, creo que es en la página 280 y algo, de 82 o así, da la posibilidad, no da la posibilidad, el camino, llama los meridianos de las razas, y en la quinta raza ya no se pone como aquí has puesto el mental inferior, sino que sube al mental superior, inclusive da opción a seguir subiendo. Porque esto lo que pasa es que yo entiendo que buscar Perdóname, diagramas... hay por ahí un perro que está ladrando y tiene el micrófono abierto. Ciérranos a todos, ciérranos a todos. Otra vez. Si quieres, luego te lo mando, el que te digo yo, que es el meridiano de las razas. Muy bien. Venga. Está bien, no es que pasa. Bueno, pudo haber sido que no era el mejor, Clarisa. A lo mejor tienes razón. Es que en realidad en la doctrina secreta lo que menciona Blavatsky es el plano arquetípico, y ese plano arquetípico tiene relación con el plano mental, en el cual la dualidad no sale, no existe en el plano mental
en el mundo de las ideas y hace una referencia, en la doctrina secreta hace una referencia a pie de página diciendo que ese plano arquetípico en realidad no es el plano al que hace mención Platón con el mundo de las ideas, sino que tiene relación más con, como dice Annie Besant, con el plano mental, pero que en este caso no representa esa dualidad, ¿no? Sí, Entonces, yo creo también que este esquema, vamos, con el mental inferior creo que tampoco es correcto. vale, lo voy a cambiar. Está bien, acepto correcciones. Sí, ya te buscaré, Isaac, y te los mandaré. Porque mira, el que tiene Blavatsky en la doctrina compara el diagrama de las rondas con el diagrama del árbol sefirotal. Y ahí es donde habla lo que tú dices de los arquetipos. Sí. Por supuesto, no es coincidencia. Ahí hizo Blavatsky un arreglo y también no lo veo. Por eso no lo quise poner ese, a pesar de que era el de Blavatsky, ¿no? Para no, o sea, me pareció que era meter el tema de la cábala que tiene lo suyo, ya Carmen lo estuvo explicando la vez pasada y no me quise meter pero bueno, no fue la mejor selección, pero trataré de moverlo de otra forma. Muy bien. Gracias por la valoración. Sí. Una pregunta. Es algo que me pregunto hace mucho tiempo. Nosotros como humanos tenemos conciencia y tenemos como podemos evolucionar a través del libre albedrío, ¿no? De lo que nosotros podemos con la voluntad. Pero los reinos mineral, vegetal y animal, ¿cómo evolucionan? Ah, caray. Pues mira, ellos, lo que pasa es que la mónada vive la experiencia. Todo se está moviendo. Si tú analizas el velo mineral y tú penetras en una roca, a nivel atómico hay un movimiento constante, ¿sí? Nada está detenido, todo está vivo. Como dice Blavatsky, es una gran mentira decir que hay algo inmaterial. No existe lo inmaterial, todo tiene vida. Todo, las rocas, las plantas, bueno, las plantas y los animales. Pero ella hablaba porque los ingleses en los comentarios del 89 le decían, pues, ¿cómo un mineral tiene vida? Sí la tiene. Hablaba de los aspectos atómicos que se están moviendo, porque dice, si no hubiera ese movimiento interno y los cambios que sufre, que son muy lentos comparados con los demás animales, se desintegraría el mineral. Necesita esos movimientos. Entonces, siguen pautas muy especiales en cada reino. La mónada va viviendo experiencias. En el vegetal, a diferencia del animal, no se puede mover, pero tiene capacidades, tiene sensaciones, incluso percibe cosas que nosotros en un momento dado, como se habla popularmente, los pensamientos de la gente. Hay pruebas, yo recuerdo un experimento que hicieron en los Estados Unidos sobre la música y las plantas. En un laboratorio pusieron en una sala música de rock pesado y unas plantas. En la otra pusieron no pusieron música, y en la tercera pusieron música clásica, creo que a Mozart. Es muy interesante notar que en donde pusieron rock pesado, las plantas crecieron alejándose de las bocinas. La vibración era muy densa, muy pesada. En la neutra, que normalmente se utiliza, las plantas crecieron normalmente. Y en la otra se acercaban al micrófono donde salía la música de Mozart. Significaba que había una vibración que les atraía o que rechazaban. O sea, hay formas de evolución en las plantas, que les voy a decir en los animales que tienen cierta conciencia, autoconciencia, algunos como el delfín, ya se sabe, el cuervo, el elefante. O sea, hay animales que son, decían que tienen como la inteligencia de un niño. El delfín es excepcional. Tiene el cerebro más grande que nosotros. Y tiene un lenguaje. Y están tratando de decodificar ese lenguaje. Sí, lo más probable es que sean súper inteligentes comparados con los seres humanos. ¿Sí? Y se reconocen a sí mismos también, ¿no? Sí, se ven en un espejo y se reconocen. O sea, estamos muy lejos de pensar que somos los únicos en la vida y entre los animales y las plantas y las rocas.
solamente que cada uno está en diferentes grados de vibración y de diferentes procesos. Ahora, ¿por qué traigo materia mineral en mi cuerpo? ¿Por qué el feto, cuando yo voy naciendo, toma a veces la forma de una planta y después de un renacuajo? ¿Sí? O sea, Enrique siempre me recuerda la palabrita que repetimos cuando vamos a nacer. El feto, ¿cómo le llamas, Enrique? ¿Cuál feto? El de la recapitulación ontofilogenética. Ah, Chihuahua. Esa palabrita se me olvida siempre. Y acuérdese que las plantas del rock pesado acabaron tatuadas todas. Ya empezamos con las bromas del señor. No, me refiero a que Enrique tiene razón. Repetimos desde que nacemos todo el proceso que hemos recorrido de evolución desde las primeras razas. Y al llegar, es lo más interesante, al tercer mes del embarazo, el feto no muestra sexo como los andróginos. Aunque ya tenga el sexo conocido por el análisis de la genética. O sea, esa parte después Blavatsky la va a dedicar en la siguiente estancia, se dedica a hablar de ese tema, porque dice, ¿por qué la ciencia, sabiendo eso, no valora lo que estamos enseñando nosotros en la doctrina secreta que tiene que ver con eso? Repetimos en nuestro proceso toda la evolución por la que hemos pasado, incluso de las formas más primitivas, que parece en un momento dado, cuando se está reproduciendo en las células dentro del óvulo femenino, parecemos como si fuéramos una piedra. Últimamente vi una foto, dicen que nunca le habían sacado una foto así, de lo que será después el feto con más formas. O sea, eso podemos decir que hay mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Sí, Isaac, una paramaya. Acuérdate que está la ley de evolución. Cuando llega la mónada a la materia más densa, trata de desenvolverse, trata de evolucionar, y aunque pueda estar miles de años ahí, lo consigue y va pasando dentro de la evolución mineral, de minerales de alta densidad a menor densidad, que incluso son más estéticos. Sí. Entonces va ganando estética porque al final de cuentas esta ley permite que la mónada se exprese con enormes dificultades en la parte mineral, pero al final lo consigue, lo sacan de esa caja, lo pasan a la siguiente y pasa desde hierbas hasta flores, en los animales igual, y finalmente en los humanos, porque a los árboles tenemos autoconciencia. Y como tenemos autoconciencia, ya nos es dado por libre albedrío tratar de dirigir esa evolución siempre que estemos mayormente en contacto con nuestra naturaleza superior. Pero aún antes de la etapa humana, la vida que anima todas las formas produce la posibilidad de que haya esa respuesta ante las presiones externas y las relaciones que tienen unos seres con otros. Por ejemplo, el mineral responde a la presión y al calor y se transforma en otra cosa. Esa capacidad de responder, a eso se le llama conciencia. De momento es una conciencia relativa, luego tiene que pasar a otros estadios como los vegetales, y etcétera, etcétera, pero esa ya es una capacidad de conciencia. Sujeta a todas las leyes. Por la pregunta que hacía esta muchacha, hemos de entender que es importante darnos cuenta de que todo está respondiendo en la medida en que su forma le capacita, sí, para poder ampliar la conciencia. Sí, de acuerdo. Es que al final, que muchos preguntan, ¿y para qué hemos venido? La mónada, cuando entra a la evolución, cuando entra al mineral, antes de entrar, no es autoconsciente en nuestro universo finito. A través de todo ese arco descendente, mineral, planta, animal, humano, superhumano, y después hacia arriba, vamos adquiriendo autoconciencia en este mundo, en este universo finito. Porque tenemos autoconciencia, si podemos llamarlo así, en la eternidad, pero no acá. Entonces, una de las razones para explicar a qué hemos venido es para conseguir esa autoconciencia, despertar. Y eso encaja totalmente con lo que acaba de decir Clarisa y Enrique. O sea, el mineral, a pesar de lo que nos parezca que es inamovible y que no se mueve y que no parece que evoluciona, está adquiriendo a través de los miles de años en que se pasa por ese proceso
la autoconciencia. Porque no es lo mismo un pedazo de roca que un diamante. La transformación ha sido bárbara. Podríamos decir que no se desplaza, al menos que le demos una patada o algo más grande, pero Sí. que sí se mueve. Sí, exacto. Nuestras capacidades no permiten ver ese movimiento, pero ese movimiento es constante en toda materia. No, sí, ya, la física lo dice ahora, ningún material, ni siquiera las paredes, cualquier cosa que parece sólida, puede serlo si no hay dentro de ella ese campo magnético que está emitiendo los átomos, porque es lo que mantiene cohesionada la materia. Si se detuviera, un segundo se desintegra. O sea, todo se está moviendo, solamente que no lo percibimos. ¿Sí? Y por eso pensamos que no tiene vida o que no tiene proceso, simplemente por eso. Y hay una transformación evolutiva. Toda transformación va siempre a mejor. Lo que pasa es que en las rocas es tan lento el proceso que no podemos ni imaginarlo. Ajá. Y en un ser humano es mucho más visible. Pero hay un impulso a la transformación positiva, la transformación evolutiva. Por eso los físicos empiezan a adquirir gran parte del conocimiento antiguo para tratar de corroborar lo que están observando ya en los laboratorios a través de las simulaciones que hacen, donde meten miles de años en un ordenador para tratar de ver cómo se comporta el campo mórfico que está comentando Isaac a lo largo de millones de años. Y en todos los casos siempre hay una transformación ascendente. Entonces eso de alguna manera valida lo que ya se había dicho en el conocimiento teosófico. Muy bien, sí. Soy Sonia. ¿Podría leer algo cortito para ustedes, por favor, del tomo 1? Sin exagerar, sí, ya sabes. Sí, no lo voy a exagerar. Dice, una piedra se convierte en una planta en un animal, el animal en un hombre, el hombre en un espíritu y el espíritu en un dios. La chispa anima a todos los reinos por turno, antes de penetrar y animar al hombre divino, entre quien y su predecesor, el hombre animal, existe una diferencia radical. Solo eso. Muy bien. Sí, es lo que estábamos acabando de decir y que viene diciendo Blavatsky de que pasa por el mineral, vegetal, animal, hasta el humano. Y por eso, la versión que da Darwin, yo no digo el tema de la palabra evolución, eso me parece bastante bien. Pero la versión que da Darwin, en un sentido, Blavatsky se opone, porque dice que son las formas las que están haciendo los cambios, y no es la conciencia que está buscando nuevas formas para poder desarrollarse. Bueno, de todos modos vamos a seguir ahorita y haremos otros apartados. Este orden de evolución se encuentra, les voy a pedir que cierren sus micrófonos, chicos, también en el primero y segundo capítulo del Génesis, y aquí es muy interesante, ¿eh? Dice, si se leen en un sentido esotérico verdadero, pues el capítulo 1 contiene las historias de las 3 primeras rondas, así como también de las 3 primeras razas de la cuarta, hasta el momento en que el hombre es llamado a la vida consciente por los Elohim de la sabiduría. Yo acá tengo la versión de Cipriano de Valera, de Reina y Valera del 60. Y en el pasaje, en el primer capítulo, versículo 26 dice, y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré a su semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón, hembra, etcétera, etcétera. Ese es el primer Adán, que es el Adán divino, que Carmen nos los hizo muy claro, ¿sí? No es el Adán humano. Capítulo 2, y aquí lo tenemos. Dice, versículo 7, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en la nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Mucha gente, yo me acuerdo como estaba yo en la escuela, cuando iba a la iglesia y oía ahí la misa y lo que fuere, a mí no me entraba la idea de cómo que hubo un Adán y ahora otro Adán, ¿de dónde salió el otro? Porque si ya dijeron que hubo uno primero, después el segundo. Y aunque preguntara a uno, pues los pobres sacerdotes no le pescan por ahí todavía, no llegan a eso. Este Adán
es del que habla Blavatsky en este pasaje, ¿sí? Ahora, es interesante notar, dice ahí, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y los trajo a Adán, o sea, los formó después de Adán, lo que dice Blavatsky de los mamíferos. Para que viene, ¿cómo le habría de llamar? O sea, Adán les iba a poner un nombre. Simbólicamente significa la creación después de él. Poner un nombre a alguien, decirle un nombre a alguien es crear ese alguien. Desde la antigüedad se sabe de eso. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Corrobora lo que también dice la doctrina de que los mamíferos vinieron después de Adán. Este es otro punto que vale la pena analizar. Bien, uno más, creo que está en el siguiente pasaje. En el capítulo 1, los animales y las ballenas y las aves del aire son creados antes de Adán. Eso sí es cierto, del Adán andrógino. Y abajo viene el comentario. Esto se refiere a las alegorías de los animales sagrados del zodíaco y otros cuerpos celestes, algunos, ¿sí? O sea, se estaba refiriendo a los animales del cosmos, de los animales del zodíaco, no a los animales físicos, en el capítulo 1. En el capítulo 2, Adán, el sin sexo, viene primero y los animales aparecen después. Ya lo acabamos de leer. Hasta el estado de sopor mental. Este es el punto, y les leo el pasaje bíblico. Dice así. Cuando durmió al pobre de Adán, lo tuvo que dar una dormidita. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán. Blavatsky insiste, este sueño profundo es la etapa de la primera, segunda y tercera raza hasta la mitad. Este Adán de barro era un sin huesos. Porque cuando lo duerme, es lo que significa el adormecimiento de no tener la mente despierta. Y en la mitad y en el momento en que lo duerme, simbólicamente, cuando se separan los sexos, simbólicamente que le saca una costilla, Eva ya era una generación con huesos a partir de ahí. Y esto es muy interesante porque está todo envuelto en la simbología cabalística, que son los primeros 5 capítulos del Génesis. Entonces dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí empieza la hermafrodita, ¿no? Pasó de no tener físicamente los sexos, de ser un andrógino, a un hermafrodita. La reproducción era por huevo. Todo lo que antes había comentado Blavatsky y que lo corrobora con versiones caldeas, egipcias y de otras tradiciones. Bien. Aquí dice, hasta el estado de sopor mental e inconsciencia de las 2 primeras razas y de la primera mitad de la tercera está simbolizado por el segundo capítulo del gracias al sueño profundo de Adán que le manda Jehová. Recuerden que Jehová, ya vimos de Jehová la simbología, ¿sí? Hay un Jehová espiritual del primer Adán, del capítulo 1, pero hay un Jehová en el segundo Adán, de la jerarquía que generan a la parte material, el Adán de barro, por eso está metido ahí Jehová, pero eso es otra jerarquía inferior, por decirlo de una manera, que después se transforma ahí toda una simbología que hablamos en los hermafroditas, etcétera, etcétera. Pero eso ya lo hemos visto con bastante, con tiempo. Shloka 29. Animales con huesos, dragones del océano y zarpasas. Zarpasa significa serpiente. Viene abajo en un comentario, en la 428. Zarpasas voladoras fueron añadidos a los seres que serpentean. Los que se arrastraban por el suelo adquirieron alas. Los de largo cuello en el agua se convirtieron en los progenitores de las aves del aire. Aquí está hablando de los animales primitivos. ¿Sí? Los que primero eran tan etéricos como el ser humano, o sea, con
como el ser que representaba en las primeras razas al que sería después el ser humano, que eran gigantes. Yo ahí saqué el comentario que dice, eran gigantescos, transparentes, mudos y monstruosos, dice el comentario. Repito, eran gigantescos, transparentes, mudos y monstruosos. ¿Se pueden imaginar ustedes por qué no se han encontrado mucho indicio de ese tipo vamos a decir, de razas que desaparecieron, sobre todo en las primeras de la tercera? Durante la tercera, los animales sin huesos crecieron y se transformaron. Tercera ronda. Se convirtieron ellos en animales con huesos. Sus chayas, perdón, estoy hablando de la tercera, ya, disculpe, borro. Durante la tercera raza. Déjenme ver, porque sí creo que es la tercera raza. Los animales sin huesos crecieron y se transformaron y se convirtieron ellos en animales con huesos. Sus chayas se solidificaron. Los vertebrados y después los mamíferos, antes de eso los animales eran también protoorganismos etéreos, al mismo que el hombre, primera y segunda y parte de la tercera. O sea, había un paralelo entre los animales y el ser humano. Los animales que existían antes del ser humano, antes de que vinieran los mamíferos, venían de los sobrantes de la tercera ronda. Fueron creados con ese material. Después del ser humano vendrán los mamíferos, porque él es responsable, se puede decir, entre comillas, se generó después de él a los mamíferos, para más o menos ubicarlo aquí. Los animales se separaron, los primeros. Principiaron a engendrar el hombre duplo, del que hemos hablado, que también después se separó. Él dijo, hagamos que lo que hacen ellos. Unámonos y hagamos criaturas, y así lo hicieron. El hombre duplo, ya separado, no tenía todavía mente. Recuerden que aquí yo me encontré un cíclope, pero más o menos, digo, está medio monstruoso, pero más o menos representa, porque los dos ojos aparecen al principio de la cuarta raza, del Atlante. Antes nomás había un ojo en la frente. Por lo menos Blavatsky lo que comenta. Los dos ojos no estaban presentes en la tercera raza. Solamente apareció hasta la cuarta. Y aquellos que carecían de chispa, o sea, de la mente, tomaron para sí enormes animales hembras. En el Sloka 32. Engendraron con ellas razas mudas. Mudos eran ellos mismos, pero sus lenguas se desataron. Las lenguas de su progenie permanecieron calladas, engendraron monstruos. Una raza de monstruos encorvados, cubiertos de pelo rojo, andando a gatas, una raza muda, para guardar callada la vergüenza. Y ahí en el comentario 437 yo encontré, dice, estos animales o monstruos no son los antropoides de ningún otro mono, sino verdaderamente lo que los antropólogos pudieran llamar el eslabón perdido, el hombre inferior primitivo. Este comentario lo deja Blavatsky para aclarar, no viene el hombre del mono. Podríamos decir que una variedad de monos viene del hombre cuando se mezcla el hombre sin mente con habla de un animal gigantesco, ¿no? Una hembra gigante, se mezcló con ella y nacieron esos, llamémoslo así, seres que aquí habla una raza de monstruos encorvados, cubiertos de pelo rojo, andando a gatas, una raza muda, dice, para guardar las vergüenzas de lo que había pasado. Los animales se separaron los primeros, dice la Sloka 31. Téngase en cuenta que en aquel periodo los hombres eran diferentes, hasta fisiológicamente de lo que son ahora, pues ya hemos pasado al punto medio de la quinta raza. No se nos dice lo que eran los animales hembras enormes, no lo dice,
pero seguramente eran tan diferentes de lo que son hoy, de lo que hoy conocemos, como eran los hombres del entonces, desde los hombres a los hombres de hoy, por supuesto. Habría que hacer un esfuerzo para imaginarnos nosotros a esos gigantes transparentes, monstruosos, que vivían en la tercera raza hasta antes de recibir la mente, que fue la que ayudó de alguna manera a no seguir procreando animales monstruosos. Podemos abrirlo acá otra vez por si quieren algún comentario, preguntas o aclaraciones. Isaac, una Sí. pregunta. ¿La raza muda, como pone ahí, era muda porque no tenía mente? No, porque se engendró de un humano que no tenía mente con un animal. Porque todavía no recibía la mente. Recuerda que al retrasarse los manasaputras en la entrada a los trajes humanos, porque estaban imperfectos, eso lo vimos en la sesión anterior, ellos retrasaron su entrada porque tenían el poder de decir no. Entonces, fueron retrasando. Entonces, cuando vieron que estaba pasando eso, dijeron, karma nos cobra, ahora vamos a entrar todos. Y entraron a lo que pudieron entrar, que no habían ya, vamos a decir, producido lo que se había producido. Entonces, aquí Blavatsky hace un comentario amplio sobre el tema en la siguiente sloka, no en sloka, en la siguiente estancia, creo que en la 8 o en la 9, de este detalle, de esos animales monstruosos y de lo que se provocó. Y hay un comentario que dice, posiblemente algún tipo de mono, sobre todo el orangután, pudiera haber sido el producto después de mezclas y mezclas de animales con semi-humanos animales y llegar a ver a ese producto que hoy conocemos como el orangután, que tiene un pelaje rojo, es una mezcla tiene ciertas características que lo diferencian de los demás monos, por supuesto. Pero eso lo vemos en la siguiente estancia, que viene más detallado en ese sentido. Uh-huh. A ver, déjeme ver qué más dice. Isaac, A ver, una pregunta. Sí. Entonces, Lili, ¿en qué punto entraría en...? Aquí no la menciona. Por eso lo digo, porque Lili entraría antes que Eva. Pues puede que sí, puede que no, pero el tema es que como si yo me estoy Lilith pertenece a esos arquetipos anteriores de la formación física y proviene de las rondas anteriores. Mira, me alegro que entraras, porque en los pasajes que hablo no menciona para nada el tema de Lilith. Lilith es el aspecto, son los remanentes de las rondas anteriores, de los mundos que se destruyeron anteriormente, pero que encarnaron, entre comillas, con Adán, con Eva, con Set, bueno, todo eso que formaron esas razas, pero que todavía no eran físicas. Porque recién a partir del final de la tercera raza es cuando se vuelven físicos. Aquí hay que hacer una aclaración. Dice Carmen tuvo mucha razón en intervenir, me alegra mucho. Tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante. Blavatsky no está diciendo todo. Sí. Ella lo dice. Puedo decir una parte. No he podido traducir todas las slokas. Nomás traduje lo que me dejaron traducir, porque no todo está permitido que se revele. Eso es nos deja a veces a la mitad, como yo he oído a varios estudiantes de varias obras de estudiantes en Estados Unidos y en la India, cuando había convenciones, digo, aquí no le encuentro pies y cabeza, aquí hay algo, aquí falta algo, pues sí. Sí, ¿verdad? Tienes que darte cuenta que Blavatsky ella está haciendo un análisis, digamos, en positivo del desarrollo y la evolución que tuvo desde el Adán Kadmon
hasta el Adán físico. Sí. Pero no habla, no menciona el karma anterior de los globos anteriores. Exacto, eso es otra. ¿Eh? Entonces, no vinimos a este globo sin un karma anterior. Sí. Y entonces, Lilith son los aspectos kármicos, porque se dice que ella se emparentó con la serpiente, etcétera. Todo esto cabalísticamente hay que buscar la simbología, que no nos vamos a meter, pero resumiendo un poco es esto, que ella ha mencionado los aspectos positivos de la evolución, pero aquellos remanentes solamente se refiere cuando dice se rescatan los elementos materiales de estas rondas anteriores, de estos restos, pero no menciona los efectos kármicos. Isaac? Sí, yo sí. Vamos ver se me compreendem. Estás a falar de período que me lembra as 7 criações em Vishnu Purana. Nas sete criações, Blavatsky fala que existem 7 criações primárias e 7 secundárias. Sí, son las dos creaciones. Eso sí, hemos tocado el tema, sí. Sim. Em Tomo de Antropogênese, estamos mais a falar da segunda criação. Sí, sí, de acuerdo. E quando se fala na quinta criação, que é a criação dos animais sagrados, sí. No Vishnu Purana relaciona-se com os animais mudos na nossa sequência de raças. Confere essa questão? Que corresponde na Terra, com os animais mudos. Como o senhor vê essa relação das criações, da criação primária com a criação secundária, ela se dá em algum aspecto com alguma simultaneidade, ou primeiro ocorre uma criação e depois outra criação num tempo de manifestação propriamente dita? Blavatsky dice, si te entendí, que la primera creación no está clarificada en antropogénesis. Se habla casi de la segunda creación. De la primera, cuando se va a los Puranas, y al Vishnu Purana sobre todo, ella dice, mira, los brahmanes hicieron un compendio para ocultar muchas cosas. Sí. Mezclaron también, porque varias de las 7 creaciones de la primera creación, las partes de las 7, se mezclan con las de la segunda creación y viceversa. Entonces, ante esa confusión, que es muy común, dice ella, es así porque ellos ocultaron, porque no querían que la gente se enterara, ¿sí? Solamente para los estudiantes o los investigadores, etc. Entonces, ahí uno entra en cierta confusión, pero Blavatsky dice, si entendemos bien, la primera creación fue la creación del noumeno, la base. Y la creación segunda es el fenómeno, las formas. ¿Sí? Pero también hay partes de la segunda creación que pertenecen a la primera. ¿Sí? Entonces, difícil ahí especular. Primera, porque no somos duchos en el Vishnu Purana. Yo lo estudié porque había que explicarlo. Pero en parte tienes razón de que hay una combinación y estamos más en la segunda creación que en la primera. La primera es simplemente el nómeno. Porque al final de la primera creación, Brahma entra, el día de Brahma termina y descansa. Sí.
4.000 millones de años, o no, una cosa así. Y todo queda así como detenido. Y cuando él vuelve otra vez, se viene a la segunda creación, la fenomenal, los fenómenos. Bien, espero que te haya contestado algo. Sim, sim, não, respondeu. É porque quando Brahma desperta de seu sono de um dia, ele inicia a segunda criação repetindo as 3 primeiras criações primárias. Sí, ¿no? vuelve a repetir, pero ahí hay muchos velos de los brahmanes, ¿sí? De los sacerdotes, que ocultan. Sí. Eso lo dice también. Lo hace el Génesis, lo hacen ahí también. ¿Por qué? Porque se reservaba como secreto de iniciación en muchos casos. Sí. Muy bien, vamos a proseguir, así al contrario, por el tiempo. Obrigada. Vale. Esta fue la primera física caída en la materia de alguna de las razas inferiores, entonces existentes. Téngase presente que la Shloka 24, los hijos de la sabiduría, habían desdeñado a la tercera raza primitiva. Aquí volvemos al rechazo que hacen ellos. Esto es, a los que no estaban desarrollados. Y se les muestra encarnándose en los de la tercera raza posterior, dotándolos así de la inteligencia. De esto ya lo hemos hablado, que normalmente Blavatsky alega que no encarna porque fisiológicamente las formas de la tercera raza, las primeras 3 o 4 subrazas, no estaban completas, no estaban bien. Rechazan, dice, a los nacidos del sudor, a los del huevo, a los hermafroditas, o sea, van viendo que cada uno no estaba preparado. Así cayó el pecado de las razas sin mente, que no tenían chispa y eran irresponsables sobre los que no cumplieron con su deber kármico hacia ellos, o sea, sobre los manasaputras. El karma los obligó ahora sí a entrar, ya no cuestión de que si querían o no, ahora tuvieron que entrar obligatoriamente por lo que estaba pasando en la progenie humana. En realidad, en los pasajes posteriores vamos a ir viendo que hubo una mezcla tremenda de cosas, entre, no solamente con los animales, sino que hubo después mezclas y razas que desaparecieron. Dice, los reyes divinos destruyen, por ejemplo, a los Rudras, que era una raza, era una jerarquía que había encarnado de color azul. Los destruye. También los de color rojo. O sea, hay destrucciones y generación de nuevos grupos y nuevas razas. Vamos, en nuevas razas. Mantener la tercera raza fue una raza convulsiva hasta que tuvo la mente. Y a partir de ahí empezó la solidificación casi hasta el final de la tercera raza. Se separan los sexos completamente y entramos a la cuarta, donde la cosa se pone más bien dura porque el cuerpo se solidifica densamente. Y aparecen, por ejemplo, desaparece el tercer ojo y aparecen los 2 que tenemos. A mí en esta figura me gusta porque se ven las señales de los 2 ojos y el ojo en el centro todavía. Si ustedes la ven. Es la única que encontré más o menos decente, que no era monstruosa. Bien. Así pues, el ocultismo rechaza la idea de que la naturaleza haya producido al hombre del mono. Claro. Versión de Blavatsky. Ustedes pueden tomar la versión que consideren, pero esa es la versión de la doctrina secreta. Y si no les acaba de convencer, pues déjenla por ahí, no la rechacen y después la investigan. O de un antecesor común a ambos, sino que al contrario, hace proceder alguna de las especies más antropoides del hombre de la tercera raza del primer periodo atlante. Entonces, algo de eso hay en esa raza de color rojo. Los orangutanes creo que son los que todavía sobreviven. Pero Blavatsky insiste en que ya es una mezcla. El orangután moderno, bueno, el que tenemos ahora, ya se ha ido mezclando entre los grupos realmente de monos que existieron como razas aparte, con herederos de seres semi-humanos que ya eran del tipo. Entonces, esas mezclas fueron generando a lo que tenemos ahora. Nuestra enseñanza muestra que el paso en que es exacto decir que la naturaleza construyó en un tiempo
sobre la constitución astral humana una forma externa semejante a la del mono. O sea, se hizo algo parecido. Es igualmente exacto que esta forma no fue el eslabón perdido. Del mismo modo que no lo fueron la multitud de otras envolturas de aquella forma astral durante el curso de su evolución natural por todos los reinos de la naturaleza. Vuelve a insistir, podía haberse parecido, pero no lo era a los monos, ¿sí? Ni tampoco ha sido en este planeta de la cuarta ronda donde tuvo lugar semejante evolución. Aquí nos mete un punto, como se verá, sino solo durante la primera, segunda y tercera rondas, cuando el hombre fue sucesivamente una piedra, una planta y un animal, hasta que llegó a ser lo que fue en la primera raza raíz de la humanidad presente. ¿No? Los términos mónada, mineral y vegetal y animal solo implican una distinción superficial. No existe una mónada que no sea divina y por consiguiente ha sido o tiene que ser humana en el futuro. Este término humano no tendrá significación a menos que la diferencia se comprenda bien. La mónada es una gota del océano sin límites, más allá, o para ser exactos, dentro del plano de la diferenciación primordial. O sea, la mónada es divina, esté en el mineral, esté en la planta o en el animal, esté en el ser humano, esté donde esté, es divina. Y todo está plagado de mónadas, chicos, todo. Y todas tendrán que ser humanas, tarde o temprano, a pesar de que estén en diferentes aspectos materiales. Es exacto decir que el hombre de este Manvantara, esto es, de las 3 rondas precedentes, ha pasado por todos los reinos de la naturaleza, que ha sido una piedra, una planta y un animal. Pero, estas piedras, plantas y animales fueron los prototipos, las tenues representaciones de las de la cuarta ronda. B, hasta de los principios de la cuarta ronda fueron las sombras astrales, como lo expresan los ocultistas de las piedras y plantas y animales presentes. Hasta acá llegamos. A ver, abrimos por si alguien quiere algún comentario o aclaración. Pues Isaac, entonces la piedra que encuentro en el bosque es mi alma gemela. Bueno, gemela no, está mal dicho. Sería mi próximo. Tiene lo mismo exactamente. Y esa piedra puede ser la que en realidad más adelante yo pueda instruir a un mundo mejor. La roca que tú puedas encontrar. Me explico en el sentido de que sí. yo voy evolucionando como a llegar, bueno, a ser etérea, vuelvo y puedo volver en una que es roca. No, no se regresa. No. Eso lo has insistido con Carlos. No, no hay regreso. No hay regreso. No, a mí no se me olvida. Vale, Tú estás insistiendo en que hay regresión. No hay regresión. No en la forma de regresión de física, sino no lo quiero decir en ese modo, ¿eh? No lo quiero decir en ese modo. Yo lo que digo es que cuando me convierta en etérea, cuando yo haya podido aprender y evolucionar desde mis sufrimientos, que siempre viene otro más para poder enseñarme más, yo llego a las mónadas, ese es mi deseo, ¿no? Y luego, claro, soy parte de todo el universo. Vale. Desde ese punto de vista, sí. Te vuelves uno con todas. Eso. Es que yo no... Es la parte involución, quítalo. Sí. La palabra, no tengo otra palabra para definirlo. De nuevo tenemos que ir a la idea de la conciencia. Sí. A ver, Clarisa. Porque no es la forma la que se va a integrar en los otros reinos.
en los superiores, lo que se va a integrar después de la etapa humana, que se nos dice, para entenderlo con un lenguaje muy sencillo, vienen etapas superhumanas, Sí. pero es la conciencia la que se integra a esas etapas superhumanas. Los materiales que nos revisten ahora tienen que hacer su propia evolución. Pongamos un ejemplo, y antes Isaac lo ha mencionado, pues en nuestro organismo hay hierro, magnesio, manganeso, incluso hay oro, etc. Está toda la tabla periódica de los elementos, de los radiactivos, poquitos por fortuna, a no ser que nos hayan inyectado alguno. Estos elementos están haciendo su parte del proceso evolutivo. Por ejemplo, el hierro que hay en nuestro organismo está haciendo una parte de su proceso evolutivo dentro del reino mineral. Y ahí lo que entra es la responsabilidad por parte nuestra de qué clase de vibración estamos imprimiendo a nuestros cuerpos. Sí. Pero una vez que desechamos estos cuerpos, el sólido va al sólido, el líquido va al líquido, el gas va al gas, los éteres van a los éteres, a los depósitos correspondientes. Y nosotros, el ser, como consciencia, llámalo chispa divina, llámalo como quieras, la mónada humana, sigue su proceso evolutivo y requerirá de otros vehículos distintos al que estamos usando ahora. Sí, hemos de hablar de vida divina, de la mónada o de la conciencia. Los nombres no nos deberían confundir. Bien, Pero sí, y es cierto, cuando tú lleguemos, por ejemplo, dice que en la séptima raza, en la séptima ronda de la séptima raza, el hombre ya no tendrá materia, prescindirá de la materia. Dime. Isaac, Se ¿puedo decir una cosa? parecerá a estar a ese sueño de que habías hablado en las otras conferencias. Sí. Sí, perdón. Isaac, ¿puedo decir una cosa? Sí, Nuria. Sí, mira, es que si dejáramos de decir cuando yo era una piedra, cuando yo era un animal, porque no es así. O sea, si dijéramos yo soy una conciencia que he vivido en el reino mineral o una conciencia que he vivido en el reino vegetal, igual ya no pensaríamos de otra forma, porque entonces lo que dice Clarisa, que hemos utilizado materia de ese reino para evolucionar, pero la materia se queda en este reino y la conciencia sigue adelante. Sí, y es interesante notar que tenemos de todas las tres razas, todo resumido en nosotros, y además tenemos la materia de todos los reinos, materias, plantas y animales, resumidos también. Somos el microcosmos. Es muy interesante que somos la gota de la eternidad, esa mónada que contiene todo en la estructura que poseemos. Lo interesante de esto es que vamos resumiendo, como dice, a mí me gustó mucho lo que dice Clarisa, porque me acordé de un pasaje budista que dice: los 21,000 seres que habitan este templo, o sea, este cuerpo, cuando sean humanos, yo les enseñe el Dharma. A mí siempre ese pasaje me volvió. O sea señora, perdón. Sí. La señora Blavatsky los llama a estos átomos de todas las clases que conforman los trajes en los que habitamos, los llama las pequeñas vidas. Sí, átomos de vida, sí. Pues esa era la pregunta. Las pequeñas vidas. Pero no hay que confundir el ser que somos con los trajes que están vistiendo. Sí. Que muchas veces se confunde y bueno, aquí es un lío. Y Nuria ahora pues ha hecho un apunte muy bueno, ¿no? Pues esa era la pregunta que quería decir yo, que cuando yo me expanda, yo puedo ser, o sea, hablándolo grotescamente, puedo ser maestra de la piedra que hoy vi en el bosque. Bueno, si quieres llamarlo así. Sí, ¿no? Pues yo no, porque al ser uno con todo, al volver a la casa del Padre, o como quieramos llamarle, entrar en Nirvana y lo que fuere, pues soy otra vez la unidad de vida y estoy en todo. Exacto. Sí. Y antes que lucubrar que seré o que no seré, hemos de considerar que en las distintas etapas, las mismas leyes cósmicas universales
son las que determinan cuál es la tarea a realizar en esas etapas. Sí. ¿Cuál es el desarrollo de la conciencia En esa etapa, sí. en esas etapas determinadas? Hemos de pensar en términos de vida divina o conciencia, porque también en la propia doctrina secreta dice, se puede denominar de las dos maneras. Sí. Vida o conciencia, es lo mismo, significa lo mismo. Sí, ¿sabes el problema que tenemos la mayoría? Yo digo general, que como estamos identificados con un traje, cuando hablamos de conciencia nos cuesta trabajo. Oye, no, ya me contaron las campanas. Esther, cierra el micrófono, Esther. Ya están tocando las campanas. Vamos a empezar a salivar. No son las de mi pueblo, acá no hay. Yo pensé que era de aquí, porque aquí sí suenan. No, aquí no hay. No, es que hay tanta identificación con el traje, y cuando hablamos de conciencia nos cuesta trabajo prescindir de ella. Por eso los manasaputras que no tienen un traje, no tenían un cuerpo físico, que eso habría que ver. Es una energía que tiene conciencia, pero no tiene físico un traje. Y eso a la gente... Por lo tanto, no tiene la experiencia. No, claro, no la puede tener porque no tiene el traje con que realizar la experiencia. Claro. Y sin embargo, en todo el proceso, las leyes determinan, van preparando el terreno, van preparando la materia para que se pueda confeccionar con los trajes adecuados y podamos habitarlos. Y me recuerdo las palabras muy sencillas de San Pablo: sois el templo del Dios vivo, eso, pero no lo sabéis. Sí. No. Lo somos como personalidades en tránsito, pero no somos eso, sino que somos el habitante del templo. Potencialmente lo somos, pero no está desarrollado. Somos extraterrestres. Un poco sí, Mari Carmen, un poco sí. Lunáticos. Bastante. Bueno, chicos. Pero es interesante ver, y son a lo mejor los aspectos más importantes de colocar esas 4 cuestiones de conciencia, los trajes en los que habitamos y tal, que eso quede claro, porque luego cuando estudiamos estos asuntos, si estos aspectos los tenemos claros, vamos situándonos a donde nos lleva el párrafo. Sí. Es más difícil, podemos equivocarnos clarísimamente porque somos muy aprendices, y al menos así me considero, pero es más fácil poder seguir e ir a donde nos lleva la autora, en este caso, HPB. Sí, porque estamos tomando una línea que ella nos va llevando. Yo no digo que puede haber puntos de vista diferentes, qué bueno, porque eso enriquece. Claro. Pero si estamos interesados en la doctrina oculta, nos estemos o no de acuerdo con algunas de las afirmaciones que hace, que ella las saca de traducciones de los libros del libro del Xi'an, pues vamos a llevar la línea, y lo que nos parezca, vamos a decir, en este momento difícil de entender, pues lo pongo por acá, espero, y después lo vuelvo a analizar. No se trata de tragarnos todo, eso es obvio. Ella lo decía, usted investigue, y cuando lo tenga claro, entonces lo toma como una verdad, pero mientras rechácelo, no se trata de que se convenza, pues, o de dogmatizar, porque ya de dogmas ya tenemos hasta el tope. Yo le digo dejarlo en cuarentena. Eso está muy bien. Dejarlo así un rato. Y ya cuando luego ya veremos, a lo mejor lo rescato un día de estos, o no, todavía. Sí. Bueno, estamos más o menos a la mitad de la estancia séptima, creo, u octava. Séptima. Esta es la octava. Pero la octava, estamos a la mitad. Sí. Ahora bien, hola, soy Salomón. A Chihuahua, ¿ya me cambiaron a Salomón? Yo soy Salomón. Quiero, oye, quiero hacer una pregunta, si me haces favor. Sí. Oye, el hombre maneja los minerales de la manera como lo entiende, cómo se puede beneficiar de ellos, etcétera. Sí. ¿Qué beneficio o qué perjuicio les trae en la evolución a los minerales? No sé si me explico. Sí, te explicas.
Todo depende. No sé, si alguien quiere dar algún comentario para que también los demás participen. Clarisa, Carmen, Emilio, el que quiera. Enrique, estás silencioso. No, mucho. Lo que está comentando es interesante porque acuérdate que cuando asimilamos el fósforo, que lo tomamos y de ahí va a venir la energía, tenemos que pasarlo por un sistema para convertirlo en orgánico. Y tenemos nosotros la capacidad de hacerlo a través de la cadena citocromo oxidasa que debes haber visto en química, Isaac, que es en la membrana de la mitocondria. Entonces, se puede decir que ese se benefició, hablando de tu pregunta, ese átomo de fósforo salió beneficiado porque evolucionó hacia la materia orgánica que nos va a dar energía. Pero cuando nos da energía a través del enlace de alta energía del ATP y se convierte en ADP, se puede decir que se perjudicó. Si es que usamos tu terminología, porque más que esa terminología yo creo que sí usamos a los minerales, pero los usamos para diferentes reacciones y al final ellos adquieren experiencia. La experiencia de ganar energía, de soltar energía, si es que se puede contestar una pregunta así como la planteaste, Salomón. Pero hablando incluso de lo que decía Clarisa, de que siguiendo el párrafo, yo también había visto que en el glosario en inglés, cuando habla de Lilith, si lo usamos así, dice que en la tradición judía es un demonio que fue la primera esposa de Adán, que yo creo que fue el que hizo la pregunta, debe haber leído literalmente esto. Dice, y eso fue antes de que, dice, before Eve was, antes de que Eva fuera creada. Y por eso hizo la pregunta así. Pero como dice Clarisa, a lo mejor debemos, cuando leemos algo literal, preguntemos, ¿qué quiere decir eso? Y entonces ya Carmen nos sacó de dudas para no tomarlo totalmente literal. Entonces lo mismo pasaría con esta pregunta. No es que se beneficien o no, es que están en todo. Alguna vez fuimos minerales nosotros. Alguna vez cuando tuvimos una extensión suficientemente grande fuimos regentes de grupos grandes de minerales y nos convertimos en piedra. Y luego con ese impulso desarrollamos hasta estéticamente la piedra hasta que nos sacan de este cajón y nos meten a otro, que es el problema de Einstein, de la doctrina esta, del libro que tanto comenta Blavatsky, del origen de las especies de Darwin. Que Darwin vio una colección lineal sin que hubiera pasos intermedios y en esos pasos él metió eslabones perdidos. Dice, bueno, pues eslabones perdidos no, porque no hay una continuidad. Hay puertas que sacan a las mónadas de ciertos estados y las meten en otros, y eso ya no pudo nunca descifrarlo este libro, que fue muy esperado. Origen de las especies se agotó los primeros 5 días de su publicación y son libros carísimos. Entonces, contestando la primera pregunta de los minerales, todo lo que usamos va a tener efectos, para bien o para mal. Pero lo que decía Isaac hace rato, que cada vez que pensamos denso, utilizamos materia astral, eso sí que perjudicamos nosotros a mucha gente por estar atrayendo y creando y generando ese tipo de materia cuando podíamos hacerlas, podíamos generar otro tipo de materia, ya como seres autoconscientes. El tema está de que llegamos a un momento de la evolución en que nosotros somos los que dirigimos nuestros procesos de crecimiento y desarrollo para nuestro bien o para nuestro mal, y para el bien y mal de los que nos rodean, porque actuamos y afectamos a todo. Las corrientes de la mente penetran en todos, alrededor de todo, y para bien o para mal, nosotros somos responsables. Ese es el tema que no acabamos vamos a decir, de ubicar, porque nos vemos separados. Creemos que estamos separados y que cada quien hace su vida y la deshace. No es así, todos estamos compartiendo todo. Y nos estamos beneficiando o perjudicando. Recuerden las palabras de Krishnamurti, si usted cambia, cambia el mundo. Y lo repitió Blavatsky hasta morir, y lo ha repetido Krishnamurti y lo repetirán otros. La ciencia está acercándose a ese elemento de que estamos interrelacionados toda la vida a nivel, por supuesto, interno. A nivel físico, aparentemente, porque esto es una ilusión, pero aparentemente nos vemos separados, porque si no, no habría evolución, no habría crecimiento. Es necesario esta fantasía temporal, a la que abandonaremos cuando llegue el momento de que ya no tengamos que estar en un traje para haber crecido ya lo suficiente. Pero mientras, vayamos dando los pasos importantes. Primero, esto es simplemente un medio para crecer y ayudarnos y aprender. Sirve, sí, porque sin él no lo podemos hacer. Hay que cuidarlo, mantenerlo sano, pero
no exagerar, no aferrarnos, sino de usarlo como debe ser. Llegará el momento en que superaremos esta etapa. Y entonces vendremos, como dije al principio, cuando decía Blavatsky, ya no tendrás ganas de volver, pero volverás para ayudar a los demás, porque esa va a ser la responsabilidad de nosotros cuando alcancemos esa realización. El pago del compromiso que adquirimos cuando crecemos es volver a devolverlo a los que se quedan tras de nosotros y ayudarlos a que ellos también lo hagan. Hasta el último, decía el Buda, hasta que la última hoja entre al nirvana, nosotros nos mantendremos en la orilla, impidiendo entrar al nirvana hasta que el último que entra, ahora sí todos nos podemos penetrar. Ese es el compromiso del estudiante, del buscador serio, por lo menos en la tradición teosófica, en la enseñanza teosófica, que es la de los bodhisattvas, o sea, salvadores del mundo, y que creo que todos de alguna manera nos inspiran. Bien, chicos, ¿les parece que detengamos? Porque ya son las 8:10. Muchas gracias, Isaac. Sí, vamos a cerrarlo con la invocación. ¿Les parece? Sí, sí, correcto. Todos la repiten, cierran sus micrófonos porque si no se va a volver aquí una algarabía. Y bueno, ahorita que terminemos damos los últimos detalles. Bien. Cierren sus ojos un instante, por favor. Y mantengan la atención en la respiración. Unos segundos. Repitamos las frases que voy a mencionar después de que cada una de ellas, después de que yo repita cada una de ellas. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todo lo demás. Así sea y gracias a todos.